diferentes cargos. Le damos la cordial bienvenida al doctor Ragazza a nuestro país, a Medellín y a la Convención Internacional de Logística. Adelante, doctor Ragazza. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación de la Universidad CEIPA y por el grupo de Office para compartir con ustedes algunas reflexiones que les traigo desde el contexto del espacio europeo. A veces me pregunto si tiene sentido que desde un contexto que estamos a 11 horas de avión y por lo tanto una geografía, una economía, unos entornos sociales, económicos tan diferentes, unas ciudades tan diferentes, poder aportar algo de interés a contextos que son, como les he dicho, diferentes. Pero en todo caso, espero no aburrirles. Yo vengo de Barcelona. Barcelona yo creo que es una ciudad, y ahora que veía la presentación de la Secretaría de Movilidad, pues me recordaba mucho a Medellín. Son ciudades con un nivel de población relativamente similar. En los dos casos somos la segunda ciudad del país. Somos ciudades en un contexto estamos en un contexto y con una idiosincrasia muy fuerte. Como se sabrán, probablemente Barcelona es la capital también de la región de Cataluña, de la región con la lengua, la cultura propia, y por lo tanto mi nombre Ignacio de español es Ignacio. Bueno, no les aburro más con estos prolegómenos y vamos a entrar en materia. A mí me gusta empezar planteando esa pregunta, que es la logística. Pero la logística son espacios, son infraestructuras y son personas. Entiendo que hoy estamos en un entorno, en un simposio que va dirigido a formar personas. Aquí veo muchas personas de los asistentes que no son juventud de la derecha, que son estudiantes, que por lo tanto espero que saquen alguna lección a la experiencia de jornadas como estas. Son infraestructuras, como nos ha explicado la Secretaría de Movilidad antes, y son espacios logísticos, como seguramente verán en algunas de las presentaciones posteriores o algunos de los proveedores que he visto que en la feria están presentando su oferta de espacios y instalaciones de manutención. ¿Por qué es importante, y esta es la primera pregunta, la logística para un territorio? Pues yo les tengo que hacer también una pequeña confesión. Yo llevo casi 30 años de vida profesional, la mitad de ellas las he pasado en una alcaldía, trabajando para la alcaldía de Barcelona. Y la otra mitad las he pasado trabajando para el sector logístico. Con lo cual yo tengo, digamos, un amor compartido. Tengo dos amores que a veces son difíciles de conciliar. En todo caso, creo que es importante que los territorios, las ciudades, las regiones sean conscientes que la logística es importante. ¿Por qué? Pues porque crean empleo. Solo por esta razón es importante. La segunda, porque incide en la competitividad de un territorio. No es lo mismo estar bien conectado con el mundo que estar mal conectado. Estar mal conectado son costes, menor competitividad para las empresas y por lo tanto también menor empleo. Es importante porque permite que los consumidores, que somos todos, satisfagamos nuestras necesidades. Todos queremos tener el producto que necesitamos en el lineal de un supermercado. Y esto solo es posible con la logística. Y la logística también es importante porque incide en la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos. Los camiones nos molestan, nos molestan, contaminan, hacen ruido, congestionan nuestras calles, etc. Pero ¿qué pasa? Las ciudades son unos entornos muy complejos en los cuales confluyen actividades muy diversas. Confluyen actividades comerciales, industriales, logísticas, terciarias, servicios y residenciales, personas que quieren vivir. Y a veces compatibilizar todo esto es difícil.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que, lamentablemente, la logística no está entre las prioridades de las autoridades municipales. No sé si es el caso de Madrid, lo desconozco, lógicamente, pero por mi experiencia en muchas otras ciudades de España y de Europa no es así. ¿Y por qué no es así? Por un motivo muy simple, porque las mercancías no votan. Los ciudadanos que votan, y los ciudadanos utilizan los medios de transporte o utilizan las calles. Pero esto, lamentablemente, creo que esconde una realidad que es mucho más compleja. Y es que los ciudadanos tenemos puntos de vista diferentes en relación con la logística según el momento. Nuestra visión es política. Como trabajadores o como empresarios, queremos que nuestra empresa gane bien, que nos suba el sueldo, queremos que genere empleo y, por lo tanto, si nuestra empresa es una empresa relacionada con el sector del transporte o es una empresa en la cual el sector del transporte le aporta competitividad, para nosotros el transporte de la logística es importante porque genera empleo, o si somos empresarios, porque mejora la competitividad de nuestra empresa. Como consumidores, para nosotros la logística también es importante, ya lo he dicho antes, queremos que el producto que necesitamos esté en el supermercado en el momento que lo necesitamos. Queremos que un supermercado o que cualquier tienda esté abierta cuantas más horas mejor, para que en cualquier momento que tengamos la necesidad poder satisfacerla. Pero cuando nos ponemos el gorro de conductores, no queremos camiones en las calles, nos molestan. Fuera los camiones, por favor, el ayuntamiento, suprima los camiones porque nos molestan. Somos el mismo ciudadano. Como ciudadanos queremos parques tranquilos, una ciudad tranquila. Como vecinos queremos que al lado de nuestra casa, al lado de nuestro domicilio, no haya un centro de transportes porque va a generar muchos camiones y mucho ruido. Y finalmente, como votantes, pues intentamos hacer una combinación de todas estas aproximaciones y tomamos la decisión que nos parece más adecuada. En este contexto nos movemos, o se mueven, este es el contexto en el que se mueven las autoridades municipales, y este es el contexto en el cual el sector logístico también tiene que entender que es una realidad compleja, se mueven los ciudadanos. El resultado de esta relativa falta de atención de las autoridades municipales sobre los temas relacionados con el transporte de mercancías es que muy a menudo el planeamiento urbano no tiene en cuenta el transporte de mercancías. Y aquí les pongo unos ejemplos tontos de Barcelona, unos ejemplos tontos, relativamente fáciles de resolver. Miren, esta es la entrada a un centro comercial. Bueno, pues la entrada se diseñó de manera que un camión, lo que le llaman ustedes aquí un tracómula, pues no entra del todo y por lo tanto ocupa la acera. Un problema tonto de diseño urbano. Esta es una calle peatonalizada en la cual se han puesto unos palos para evitar que aparten vehículos, pero claro, entonces si hay un camión de reparto tiene que estar en medio y no se puede circular. En una zona donde hay tráfico de mercancías se ha previsto un aparcamiento de turismos y por lo tanto el camión tiene que aparcar en la calle. Zonas industriales en las cuales no hay aparcamientos para camiones, ¿qué pasa? Pues que aparcan en la carretera. Por ejemplo, un supermercado en el cual, como tiene que disponer de un muelle para entrar camiones, pues lo que tiene que hacer es meter el supermercado hacia adentro para permitir que esta entrada sea muelle. O en otros casos, pues en la acera hay 50 objetos diversos, papeleras, cacharros varios, transformadores, etcétera, etcétera, que lo que pasa es que el camión que aparca no puede llevar la mercancía al comercio que tiene delante. Son ejemplos muy tontos, pero esto es la realidad de todo el día, de todos los días.
ciudad, no sé, aquí en Medellín, ¿sabes? Es la realidad de todos los días. ¿Qué pasa al transportista? ¿Qué le pasa al transportista? Al transportista también le pasa que es que no tiene un interlocutor único. Hay muchos departamentos que influyen en un municipio en el transporte de mercancías, desde urbanismo, cómo se autorizan los centros comerciales, qué requerimientos de almacenes, de muelles, etc. requiere un centro comercial, una tienda, Hacienda, impuestos, como cómo se cargan equipos, qué tipo de actividades, etc. Economía y empresas, entonces habrá pues, una Secretaría de Economía y Empresas o de Desarrollo Económico en cualquier ciudad que diga, no, la logística es muy importante, es muy importante. Habrá una Secretaría de Transporte y Movilidad que diga, sí, pero tenemos que racionalizarlo de esta manera o la otra. Habrá una Secretaría de Medio Ambiente que diga, sí, pero sin hacer ruido y sin contaminar. Después habrá una Secretaría o un Departamento de Licencias de los Comercios que encontrarán ciertas condiciones y, por lo tanto, por ejemplo, requerirá o no que los nuevos comercios, los centros comerciales, tengan muelles, no tengan muelles, cuántos metros cuadrados, si son suficientes, no suficientes, etcétera, etcétera. Finalmente, la policía local es la que tiene que aplicar las normas y, por lo tanto, al final es la que da la cara directamente con los transportistas. ¿Cuál es el problema? En una gran ciudad, al menos esta es la experiencia que yo traigo de ciudades españolas, de Barcelona, de Madrid, de otras ciudades europeas, no hay una visión global respecto a las mercancías. Cada departamento tendrá su visión y una visión global. Hay dispersión normativa, es decir, cada secretaría hace sus normas y estas normas, al final, no hay una ordenanza única. El transporte de mercancías se debe regular por esto y esto. No. La normativa de medio ambiente dice esto, la normativa de circulación dice esto, la normativa de no sé qué dice esto. Y finalmente, el transportista o el sector del transporte en general no tiene un interlocutor único. No tiene un interlocutor. Por lo tanto, es difícil de poder establecer también una relación, un diálogo con un cierto sentido entre el sector del transporte y la administración municipal. Pero es que el tema es mucho más complejo, porque siempre hablamos de transporte, pero en el transporte hay muchos tipos de transporte. Leí un informe del Banco Mundial que hablaba que en la ciudad hay 150 tipos de cadenas logísticas diferentes. Bueno, yo no sé si son 150, 140, 120, pero lo que les puedo asegurar es que hay muchísimas cadenas logísticas diferentes. Bueno, yo aquí solo en estas redondas les apunto algunos ejemplos, pero es diferente un transporte de contenedores vinculado a unos flujos portuarios, a un transporte de productos farmacéuticos que son pequeños, son transporte, digamos, desplazamientos y entregas rápidos. Es diferente producto fresco que producto seco, producto congelado, producto refrigerado. Es diferente paquetería industrial que courier destinado a las empresas. Es diferente el transporte de agregados, de materiales de construcción. Pero es una realidad que a menudo tampoco se visualiza. Bueno, y voy rápido. Hay modelos operativos diferentes según el tipo de empresa, según el tipo de actividad, por lo tanto, también esto añade complejidad a la planeación del transporte de las ciudades. Voy a un ejemplo de Seur, que es una empresa que vive en España, de DHL, de Condis, es una cadena de supermercados en España. Bueno, aquí hay un dato que también es importante. ¿Ustedes se han preguntado cuántos camiones llegan a un supermercado cada día? Bueno, pues yo se lo pregunté a Condis, para un proyecto que trabajamos en ello, decía que a un promedio de 10 por día, vehículos diferentes, de los cuales solo la mitad eran suyos. O sea, eran camiones que trasladaban mercancías desde las plataformas logísticas del propio grupo Condis. Los otros transportaban pues, congelados de no sé dónde, producto fresco de no sé dónde, etc. Bueno,
voy muy rápido. ¿Cómo es la tipología de la distribución urbana en una ciudad como Madrid? Vehículos pequeños. En España hay un límite, en Europa hay un límite de 3.500 kilos como el límite entre vehículo ligero y pesado, con muchas operaciones diarias. Los vehículos no van llenos, actualmente no van llenos. En la operación de carga y descarga se necesita entre 15 minutos como promedio, pero ojo, esto oculta realidades muy diferentes. Por ejemplo, en España las farmacias tienen un sistema de calidad garantizada con sus operadores logísticos que les permite que la entrega de medicamentos se haga en 5 minutos, porque no hay verificación. No hay un sistema ya garantizado de calidad, no hay verificación. Dan la caja y recogen la caja vacía. 5 minutos. En cambio, para descargar a un restaurante, imagínense que bebidas, eso cuesta. Las bebidas pesan. Se recogen los envases vacíos. En muchos casos se paga. En España, habitualmente, en los pequeños establecimientos, lugares, restaurantes pequeños, se paga al contado. Y por lo tanto, hay que extraer un recibo. A veces el dueño dice, no, es que ahora no tengo dinero, tengo que ir al cajero automático a sacarlo. Venga dentro de 20 minutos. Es diferente. A veces tardas 5 minutos, a veces tardas 40. ¿Cuál es la pauta que tenemos en España de frecuencias de carga y descarga? Tenemos una concentración muy alta en la mañana. ¿Y esto qué significa? Que coincide con las horas punta y por lo tanto coincide el transporte de pasajeros con el de mercancías. Y esto es un problema de congestión. Complica nuestra congestión. ¿Quién genera la distribución urbana de mercancías? Mayoritariamente el comercio. Después las oficinas y la vivienda. Después vamos a hablar un poco más sobre ello. Bueno, pero al final, y aquí entramos en la planeación de la ciudad, el modelo de transporte urbano es consecuencia del modelo de ciudad. Bien. Las ciudades, antes en Europa, y yo creo que aquí en Medellín pasa un poco esto, tenían viviendas, tenían comercios y tenían industrias dentro de la ciudad. ¿Y esto qué genera? Los camiones que entran y salen de la ciudad. El planeamiento urbano, y digamos también la presión sobre los precios del suelo, hace que la industria se va fuera de la ciudad. ¿Esto qué genera? Bueno, pues esto saca camiones de la ciudad, pero genera coches que tienen que ir de la residencia a las industrias. Y como a veces estos son flujos con escasa densidad de tráfico, el transporte público es poco rentable en estos casos. Bueno, y el siguiente paso es, ¿cuál es? Pues también sacamos el comercio. Sacamos el comercio de la ciudad, del centro de la ciudad, y ponemos oficinas. Muy bien. Volvemos a tener los camiones que van a las industrias fuera de la ciudad y los vehículos, los turismos de las residencias a las industrias con motivos de trabajo. Y como tenemos el comercio fuera de la ciudad, en entornos extraurbanos, también tenemos camiones fuera de la ciudad, pero generamos una movilidad con motivo de compra. Y además estamos generando una movilidad a las oficinas, como os hemos dicho antes, por paquetería, couriers, etcétera, etcétera, etcétera. Además, ¿qué pasa cuando el comercio no está en la ciudad? Que desaparece el control social de la calle. ¿Qué está diciendo este hombre? Bueno, lo que estoy diciendo es que los comerciantes son la mejor policía de un barrio. Son la mejor policía de un barrio, porque los comerciantes aseguran que donde ellos ejercen su actividad sea un entorno tranquilo,
entorno tranquilo, un entorno limpio, ejercen control social. Si desaparece el comercio del centro de la ciudad, encontramos centros urbanos desertizados y esto muy a menudo tuvo que favorecer el envejecimiento urbano. Bueno, pero nos encontramos en otra situación en las cuales volvemos a instalar centros comerciales urbanos. Esto aquí, por ejemplo, tenemos en los alrededores de este auditorio, tenemos como 3 o 4 centros comerciales en un entorno urbano. En algunos casos, estos centros comerciales se ubican en antiguas zonas industriales, con lo cual sacamos camiones por motivo de sacar la industria, pero volvemos a tener camiones porque generamos comercio. Y además, cuando ponemos centros comerciales en el centro urbano, lo que estamos generando no solo son nuevos movimientos de camiones, sino también nuevos movimientos de vehículos particulares, de personas de fuera de la ciudad que vienen a la ciudad por motivo de comprar. Bueno, y al final, ¿cuál es el resultado de esto? Pues va a ser un resultado relativamente complejo. Y ahora les voy a explicar muy brevemente cuál fue la evolución del comercio en España en los últimos 50 años. En 1960, las tiendas eran esto, 50 metros cuadrados o menos, en el centro urbano con una distribución homogénea. Todos los barrios tenían de todo. 15 años más tarde, en los 75, aparecieron los hipermercados en el extrarradio, fuera del centro urbano. 3.000 metros cuadrados o más. Tiendas multimarca. ¿Qué pasó? Bueno, pues que estos eran sitios donde tenías que planificar la compra una vez a la semana. Pero, caray, si te olvidabas algo, ¿dónde ibas? Tenías que volver al comercio de proximidad. En el 90, ¿qué es lo que se produce? Se produce la emergencia de los centros comerciales dentro de la ciudad, que cuentan con un supermercado en la planta baja, es una tipología que ustedes están perfectamente familiarizados. Ya les digo, aquí en el entorno, ya me pasé un poco por aquí, pues el Santa Fe, el Oviedo, etc. Pues he visto centro comercial, tiendas monomarca en muchos casos, porque son franquicias, y un supermercado en la planta baja. En el 2000, ¿cuál es el fenómeno que empezamos a detectar? Pues empezamos a detectar el supermercado de proximidad. Es decir, el consumidor no quiere centralizar su compra una vez a la semana y se olvida de algo, pues mala suerte. No quiere tener la posibilidad de ejercer misiones de compra diferentes. Para según qué productos los compra una vez al mes, según qué productos una vez a la semana, y según qué productos los compra 2 o 3 veces a la semana. Y lo que también se ha visto que es la emergencia, lo que llamamos los ejes comerciales urbanos, es decir, la regeneración de un tejido comercial, del tejido comercial tradicional agrupado en ejes comerciales. Es decir, el comercio tradicional, el comercio pequeño, el centro urbano, ya no es homogéneo, no está en todas partes, pero sí que se concentra en ejes comerciales en los cuales pues existe también una cierta calidad urbana, pues entornos peatonales, de paseo, etc. Bueno, pues al final vemos que tenemos ciudades en las cuales teníamos industrias dentro, ahora las tenemos fuera, tenemos centros comerciales fuera, pero también los tenemos dentro, tenemos población que vive dentro, que vive fuera, eso que genera una complejidad de movimientos de personas y mercancías que francamente es difícil de gestionar. ¿Y a dónde vamos? ¿Cuáles son los retos en el futuro? Bueno, pues a mí me gustaría saber dónde vamos. Yo les puedo apuntar algunas tendencias que creo que existen, pero dónde llevarán exactamente no lo sé.
Hay cambios en la estructura social y familiar. La incorporación de la mujer en el trabajo es un elemento determinante. Es decir, la mujer ya no se dedica a ir a comprar cada día para cocinar cada día. Eso ha desaparecido. Y por eso modifica radicalmente los hábitos de conducta. Pero además nos encontramos situaciones diferentes, el envejecimiento de la población. ¿Qué pasa con los ancianos que no pueden llevar su mercancía? Pues que el supermercado se la lleva a su casa. Hay un transporte que está apareciendo. Lo que les decía, el comercio se está estructurando, se está diversificando en tipologías adaptadas a diferentes misiones de compra. La mensual, la semanal, la diaria o casi diaria, la gourmet. El comercio electrónico. Bueno, esto es una nueva realidad que tendrá un impacto. ¿Cuál? La verdad es que he preguntado a muchísima gente y los más honestos me han dicho que no lo saben. Esto los más honestos. ¿Cómo serán las tiendas en el futuro si podemos comprar por comercio electrónico? ¿Desaparecerán? Bueno, pues no lo sé. Lo que ahora empieza a aparecer es el fenómeno que llaman el showrooming, ¿no? Que tú miras un producto en la tienda y después miras si por internet lo encuentras al mismo precio o más barato, ¿no? Las mismas cadenas comerciales, los Zaras, los Mangos, etc., pues estos venden también vía canal electrónico, es decir, ya se están convirtiendo en marcas omnicanal. Se reducen los metros cuadrados dedicados a estos en las tiendas mientras aumenta la facturación. Los almacenes no quieren tener metros cuadrados dedicados a bodega, tener ahí mercancía para vender, no. Quieren una rotación rápida de los metros cuadrados destinados directamente a venta, a superficie de venta. Esto que genera pues, mayor rotación, más flujos entrando y saliendo a la ciudad. Los funcionamientos de los establecimientos cada vez más se tiende a estar abiertos durante todo el año, la economía, el turismo. Cada vez nos movemos más. Vamos de un sitio a otro. Por lo tanto, cada vez consumimos más en restaurantes, en hoteles, en bares. Esto genera otro tipo de movilidad. Además, cada vez existe una segmentación más evidente entre diferentes cadenas logísticas, por normativas, por procedimientos diferentes, etc., tipos farmacéuticos, alimentarios, frescos, congelados, etc. En la industria, los flujos tensos, también en la distribución, ¿qué está requiriendo? Menos stock y más movilidad. ¿Y más movilidad qué quiere decir? Más vehículos en la calle. Es así. Los clientes más exigentes. Los clientes, el comercio electrónico, nuestros clientes cada vez son más exigentes en qué hora quieren que les lleve una mercancía, cuándo, en qué condiciones, pero además, en el comercio electrónico cada vez está menos dispuesto a pagar por el transporte. Quiere comprar el producto, el transporte, eso no lo quiere pagar. Bueno, alguien lo tiene que pagar. Y si alguien lo tiene que pagar, quiere decir que alguien asume el costo. ¿Quién? Habitualmente, bueno, solo de las cosas. Los transportistas o fabricantes. ¿Qué acostumbra a pasar? Se lo come el transportista. Porque acostumbra a ser el elemento débil de la cadena. Eso quiere decir transportistas cada vez más mecanizados. Y, bueno, pues también más exigencias ambientales de la población. O sea, pedimos más caminos, tendemos a más vehículos en las ciudades, pero queremos que haya menos. El comercio electrónico, bueno, ya he dicho eso, tiene un impacto, un impacto porque esto convierte cualquier domicilio en un punto de entrega. Estén las condiciones que sean. Y después hay unos problemas, ¿no? De la compatibilidad de horarios, la logística inversa, como uno de los grandes retos del comercio electrónico son las devoluciones. Porque, bueno, pues, cada vez se da más el caso de la gente que compra zapatos y compra tres tallas y se queda con el que le va bien, nosotros no los devuelve. Pues esto, estamos generando movilidad y vas a tener que pagar por el coste.
definitiva, estamos en un entorno que plantea importantes retos, atomización de los puntos de entrega, cada vez hay más puntos de entrega en todas partes diferentes, hay retos de estacionalidad, retos de instalaciones inadecuadas, hay problemas con gestiones de tráfico, de los horarios, los problemas de los horarios restringidos, aquí tienen el pico y placa, ¿no? Según qué días se puede distribuir, según qué días no, etc. Todas estas son restricciones que complican el transporte, las gestiones añadidas, si hay cobre, no cobre, etc. Y además la creciente regulación del transporte. Estos son todos los retos importantes para los operadores del transporte, cada vez es un entorno más regulado, con más normas, etc. Y para las autoridades locales, ¿cuáles son los retos? Bueno, pues en la ciudad con menos combustión, menos ruido, con menor consumo energético, más fluidez, más facilidad para acceder a servicios. Pero ya hemos visto que la tendencia del sistema logístico llevará más desplazamientos, más frecuencia, la concentración en horas punta, muchos actores y por lo tanto la dificultad de encontrar interlocutores adecuados, un sector del transporte poco cualificado, es una realidad en todas partes, y donde existen muchos casos de economía informal, o que sean cárteles, o mercados protegidos, cosas extrañas y difíciles de romper, ¿no? Este es todo con las tecnologías, esto muy rápido ya lo conozco. Vale. Algunos ejemplos, porque yo creo que por allí arriba una señorita muy amable ya me va a sacar un paño amarillo, una página amarilla, diciendo que vaya acabando. Bueno, algunas ideas, yo lanzo algunas ideas de cosas en las cuales he participado o he impulsado o he conocido. Bueno, una idea importante es el trasladar los puntos de ruptura del transporte, o sea, de los flujos que van a tener destino en el centro urbano, crear puntos de rupturas fuera de la ciudad. Esto pues, se llama ciudades del transporte o centros de mercancías, etc. ¿Esto cuál es la idea? La idea es que el transporte de larga distancia, por definición, pues hace vehículos de 30-40 toneladas, no entre en la ciudad, sino vaya a un punto de intercambio en el cual la mercancía que viene en estos vehículos se desconsolide y se distribuye en las ciudades en vehículos pues, de 3, 4, 5 toneladas, etc. Y, por su parte, estos vehículos recogen de la ciudad, se consolida en los centros de transporte y de ahí se expide en los puntos de larga distancia, los destinos de larga distancia. Aquí, por ejemplo, tienen un ejemplo del Centro Integrado de Mercancías del Vallès, cerca de Barcelona. Es un centro pues, que yo estuve dirigiendo durante 7 años y pues, tenía estas funciones. Ya lo ven, esta es la autopista, digamos, del anillo de Barcelona, la autopista periférica. Tenemos un acceso directo y aquí se produce la consolidación y desconsolidación de mercancías que va a Barcelona. Por ahí hay otra autopista, es decir, hay acceso con las autopistas. Bueno, esta es una solución que facilita reducir el número de vehículos grandes que circulan por las ciudades y optimiza los flujos de distribución. Además, en el caso de Barcelona, este centro tiene una historia que yo creo que además es interesante. Porque en Barcelona las empresas de transporte estaban en un barrio que estaba delante de la playa. Y relativamente céntrico, pero una zona urbana, o sea, una zona industrial bastante degradada y con muchos problemas de tráfico, de molestias, etc. Bueno, pues en su momento el municipio, antes de los Juegos Olímpicos, dijo, bueno, tenemos que recuperar la playa, que es donde se construyó la Villa Olímpica, pero no podemos tener esto aquí, ¿qué hacemos? Bueno, pues se hizo una operación de transformación urbana en los entornos donde había actividad de transporte
y se favoreció el traslado de las empresas a los Cimares, a este centro que está a unos 17 kilómetros de la ciudad. Esto que permitió a las empresas de transporte, lo que vieron es que sus antiguas naves eran transformadas por el planeamiento urbanístico en espacios con mayor valor de suelo, con lo cual esto favoreció su traslado, porque ellos obtenían unas plusvalías por el suelo, se encontraron con un proyecto en el cual estaba diseñado específicamente para responder a sus necesidades, y por lo tanto ellos ganaron eficiencia, no perdieron dinero a través del proceso de transformación urbana, y esto es el barrio de antiguamente de los transportistas, es esto, es el centro, es el nuevo centro de Barcelona, prácticamente, es el centro donde se concentra el mayor número de empresas de servicios, de tecnologías, etcétera, etcétera. Y además, por acceso directo a la playa. Bueno, ¿dónde están estos centros de transportes? Pues bueno, aquí ven un poco las distancias. En el caso de Barcelona, pues son 23 kilómetros. En el caso de París, que fue el primer caso en que se hizo un centro de estas características, en el Lugis, de 22 kilómetros, pues la da 13 kilómetros. Estas son más o menos las distancias. Bueno, estos son centros en los cuales, aparte de transporte, pues hay servicios a las empresas, a los transportistas, a los trabajadores, etc. Bueno, en Europa se están experimentando con otros ejemplos. Yo aquí se los apunto muy rápidos. Francamente, yo no creo en muchos de ellos, pero en todo caso, eso sí que lo tengo claro. No hay ninguna experiencia que sea exportable automáticamente, porque cada ciudad es diferente. En algunas ciudades con centros históricos de gran valor y con calles muy estrechas, medievales, etc., se han puesto de moda lo que le llaman las microplataformas de consolidación, que son pues, pequeñas plataformas de intercambio fuera de estos recintos. Aquí ven la ciudad de Siena, pero bueno, Lucca, en Italia, una ciudad pequeña, amurallada, centro histórico, y desde allí, desde allí se distribuye a los comercios, a los establecimientos de aquí, pues, con vehículos eléctricos, ecológicos, etc. Bueno, esto está muy bien, es muy bonito, pero es carísimo. Carísimo. Por lo tanto, esto solo se puede permitir en un entorno que realmente tenga un valor arquitectónico e histórico relevante. Los vehículos ecológicos, las bicicletas, esto está muy bien, como pedagogía, etcétera, etcétera, pero esto no resuelve el problema. No vamos a llevar 3 toneladas o 2 toneladas de Coca-Colas a un restaurante de bicicleta. Yo creo mucho, en cambio, en la información. Y esto es barato. Esto es barato. Oiga, municipio tal, explícale al sector del transporte claramente cuáles son las normativas, las regulaciones, los accesos, explíqueselo bien. O sea, solo eso ya es un valor añadido. Esto, por ejemplo, existe en Londres. La Lorry Guide y la Fan Guide. Un librito y también una web donde se explica y siempre actualizado cuál es la normativa, la regulación, las restricciones. Esto solo es un valor. En otras zonas hay el tema de las bajas emisiones, pues que se restringen las emisiones en unos entornos, que en el caso, por ejemplo, de Londres, es un ámbito metropolitano, es un ámbito muy grande, y en otros casos, por ejemplo, estoy de la ciudad de Eindhoven, en Holanda, pues es estrictamente el caso antiguo. Bueno, hay algunas ciudades que han experimentado con otros modelos de transporte, utilizando tranvías para mercancías. Bueno, yo tampoco creo mucho en esto, porque al final el coste-beneficio de construir un tranvía para llevar mercancías, eso cuesta mucho dinero y cuesta mucho dinero explotar. Ahora bien, si existe una vía de tranvía, ¿es un disparate utilizarlo en algunos casos para algún tipo de transporte? Bueno, en este caso es una ciudad alemana en la cual hay una factoría de Volkswagen que está en un punto de la ciudad y, digamos, y otra planta en otro punto de la ciudad. Y el
camino más corto es por el medio de la ciudad. Entonces, lo que han hecho es, digamos, la Volkswagen es patrocinar este tranvía que lleva componentes de un lado a otro a través de la ciudad. Bueno, pues no es un caso particular. Este es el caso de Zurich, por ejemplo, que tiene un tranvía para recoger basura. Bueno, pero en todo caso creo que esto son inventos que siempre hay que tomarlos con mucha prudencia. En cambio, en Europa hay un problema con la carga y descarga nocturna, por lo que he hablado aquí en Colombia. Aquí en Colombia este no es un problema, digamos, que se lleva con tanta novedad. Como han visto ustedes, la distribución en las ciudades españolas es básicamente por la mañana. Por la noche prácticamente no hay distribución a los comercios. ¿Por qué? Porque los vecinos no quieren, por el ruido. O sea, es un tema absolutamente sensible. Y esto también es habitual en otras ciudades europeas. Bueno, ¿cómo se consigue que los vecinos acepten una carga y descarga nocturna? Bueno, pues creando un certificado respecto a la operación de carga y descarga nocturna que mida y certifique que no sobrepasan los límites de ruido, y con lo cual esto protege al ciudadano, pero también le da al operador seguridad jurídica, porque dice, oiga, si yo cumplo los parámetros, que no me venga un vecino a denunciarme, porque yo estoy en la ley. Pero el problema del ruido es que el ruido, no sé si ustedes lo saben, pero es el sentido más subjetivo. O sea, una persona puede sentir un ruido ensordecedor donde otra no oye nada. Y por lo tanto, bueno, también esto protege a los operadores de esta subjetividad. Bueno, hay experiencias pues, para vehículos más ecológicos, etc. En relación al comercio electrónico, pues cada vez se implementan más los puntos fijos de entrega. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en vez del transportista llevar la mercancía al domicilio del cliente, lo deposita o bien en una infraestructura fija en la calle, estas son las stations de DHL, que hay sobre todo en Alemania, en Holanda, etc. O si no, un sistema que yo creo mucho más eficiente y más barato, que son los puntos concertados, es decir, DHL o el operador que sea, tiene un punto concertado con un establecimiento, un comercio, y por lo tanto recoge la mercancía que va destinada al cliente y el cliente puede recogerla por su parte en cualquier momento en el horario comercial del comercio. ¿Esto qué hace? Esto reduce el problema de sincronización de la entrega con el cliente, entregas salidas, etc. Otros ejemplos interesantes son las plataformas de concertación y de diálogo entre operadores del sector logístico y autoridades locales, autoridades regionales. En Barcelona pues, experimentamos con varias, pues, la Asociación de Barcelona Centro Logístico, fue orientada mucho a temas portuarios. A nivel más de distribución urbana, pues el Pacto por la Movilidad en la ciudad de Barcelona, que tiene pues, unos grupos de trabajo, sobre todo en el tema de gran distribución, es decir, supermercados y en Horeca. En Horeca, no sé si aquí están familiarizados con esta denominación, es hostelería, restauración y catering. Esto que es alimentos y bebidas no de consumo domiciliario. O también disponemos del Observatorio de la Logística, que es un instrumento que te permite recoger indicadores, parametrizarlos, y por lo tanto, a partir de indicadores, pues vamos identificando cuáles son los problemas, en qué mejoramos, en qué empeoramos, y por lo tanto, el diálogo con el sector se establece a través de indicadores, a través de elementos parametrizables y no sobre elementos subjetivos. Bueno, acabo. Ideas. Algunas ideas. Yo qué sugiero. Ya he dicho que yo soy una persona con amores en los dos lados. Pues que se hable. Yo creo que el sector del transporte y las autoridades locales
son sectores, son entornos que se hablan poco, de hablarse más. Por lo tanto, tendrían que establecer ámbitos de diálogo, y esto tendría que redundar en una mejor coordinación entre las políticas urbanas, sobre todo el tema urbanístico y el transporte de mercancías. ¿Esto cómo se puede conseguir? Bueno, pues con un departamento transversal, es decir, con un departamento que permita identificar y, digamos, integrar de manera transversal todos los elementos que tienen el transporte de mercancías y que, por lo tanto, pueda ser un interlocutor por el sector. También les tengo que decir, esto es muy difícil de conseguir, esto muy pocas ciudades lo tienen, pero creo que es absolutamente necesario. Creo que hay que seguir dando en sobre las nuevas tecnologías, porque estas nuevas tecnologías nos facilitan instrumentos para optimizar rutas, para los sistemas de transporte inteligente, pues para poder decidir sobre el mismo momento en una ruta, en una vía, utilizar una ruta alternativa, etcétera, etcétera. Otro elemento clave es la formación del sector del transporte. Uno de los problemas del sector del transporte de mercancías es su escasa cualificación. Si es un sector poco cualificado, realmente va a ser difícil interlocutar con él. Un sector que esté más cualificado va a ser un sector mucho más sensible a elementos, a la incorporación de tecnologías, y va a ser mucho más sensible a cualquier iniciativa de optimización. Otro elemento es la optimización a lo largo del día de los flujos de transporte. En Europa el tema de los horarios nocturnos, aquí probablemente no sea un tema tan clave, pero... Y otro elemento que a mí me parece interesante es la creación de centros logísticos, de plataformas de intercambio en los alrededores de la ciudad, con el objetivo de reducir los flujos, sobre todo de vehículos pesados, y por lo tanto favorecer la utilización de vehículos más eficientes, más pequeños, con menores movimientos, que generan menores molestias. Bueno, solo acabo aquí con algunas imágenes para que vean las principales zonas industriales y logísticas de Barcelona, aquí en el puerto, la zona logística de la zona franca. Esto es básicamente orientado a la zona portuaria, al puerto, a las zonas logísticas, que son terminales ferroviarias de mercancías, y tenemos la ciudad aquí. Estas son las perspectivas de la zona de logísticas portuarias, la zona industrial y la zona de aquí. Tienen otra imagen desde el aeropuerto. Aquí está. Uno de los elementos interesantes de Barcelona, la proximidad del puerto, luego el aeropuerto, con el puerto, que lo ven aquí, la ciudad. O sea, de la ciudad al aeropuerto hay 15 kilómetros, y esto es un conjunto integrado que facilita la proximidad logística. Si en alguna ocasión visitan Barcelona, se lo enseñaré con mucho gusto. En todo caso, desde Barcelona, que me parece que es una ciudad con mucha, como os he dicho, muy próxima a ustedes, muchas gracias por su atención, y espero que esta